y otras tantas como ella también. Muchas personas piensan que renunciar a una herencia es más beneficioso que aceptarla, pero no todo el mundo sabe que la obligación tributaria de liquidación del impuesto de sucesiones surge desde el momento en el que se convierte en heredero, se acepte o no. Vamos a resolver todas las dudas en torno a este procedimiento con Cristina del Puerto, es abogada de Legalitas. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muy buenos días. ¿La tendencia a renunciar a las herencias ha aumentado por la inflación? Bueno, ha aumentado por la inflación y también por las circunstancias en las que se convierten en herederos. En muchas ocasiones son herencias que tienen más deuda que beneficio, entonces se decide renunciar a la herencia. Pero el problema es que los herederos no pueden hacer frente al pago de los costes, entonces. Bueno, una cosa es el impuesto de sucesiones, que depende de la comunidad autónoma, pues es más o menos elevado ese impuesto, y otra razón fundamental es que la masa hereditaria está formada por deudas a las que no se puede hacer frente. Es más beneficioso el renunciar a esa herencia que aceptarla pese al daño moral que eso va a suponer. Ya unido a la pérdida de un ser querido, pues además renunciar a los bienes que podríamos obtener de él. En todos los casos es posible renunciar a una herencia. ¿Y qué plazos hay para hacerlo, si es así? Sí, cualquier heredero tiene la opción de renunciar a la herencia siempre y cuando no haya aceptado previamente la misma. Pero cualquier heredero puede hacerlo, es un derecho, el poder renunciar a la herencia. No existe un plazo realmente para poder hacerlo, es decir, nuestra legislación establece unos meses o años concretos para poder renunciar a la herencia, pero si bien es cierto que lo conveniente es hacerlo en el plazo que nos dan recaudación para la liquidación del impuesto de sucesiones. ¿Y cómo se puede formalizar el rechazo? Ha de hacerse de forma expresa. No se puede decir renuncia a la herencia sin más, sino tiene que formalizarse ante notario. Lo podemos hacer ante cualquier notario, es decir, en este caso no tenemos que elegir el notario de la localidad o comunidad autónoma en donde el fallecido haya residido, sino que podemos hacerlo en cualquier notario de España. Entonces, ¿hay algún plazo establecido una vez que ha fallecido la persona que deja la herencia? No, el plazo es el que nosotros tengamos para localizar cuáles son los bienes de esa persona fallecida y establecer si nos interesa o no la aceptación de la herencia. Pero realmente como plazo no tenemos. Lo que pasa es que sí que se genera, como bien decías antes, esa obligación frente a recaudación de la liquidación del impuesto de sucesiones. Claro, ¿y cómo se pueden conocer las deudas y beneficios de la herencia antes de tomar la decisión de renunciar? Bueno, en el momento en el que nos convertimos en herederos, lo que tenemos que acreditar es efectivamente frente a las entidades bancarias que somos los herederos y frente al resto de los organismos para localizar esos bienes que somos los herederos a través de la localización del testamento, si lo hubiese, o la declaración de herederos. Entonces, con esa documentación lo que nos permite es acceder a la información pues de las entidades bancarias, si hay préstamos, si hay deudas bancarias, la localización de los bienes a través del registro de la propiedad. Ahí no hace falta acreditar que somos herederos, podemos pedir un índice de titularidades y ver los bienes que tiene esa persona, si tiene cartas escritas en el registro, pero sobre todo determinados datos que están salvaguardados con la protección de datos, pues solo podemos acceder a ellos cuando acreditamos que somos herederos con testamento o declaración de herederos. ¿Renunciar al testamento conlleva algún coste? El coste es la escritura notarial de renuncia. Cuando hacemos la renuncia, como decía anteriormente, tiene que ser una renuncia expresa, lo tenemos que hacer ante notario, el coste que suponga esa escritura de renuncia. ¿Y qué sucede si solo uno de los herederos, por ejemplo, quiere renunciar? Bueno, ahí dependerá de lo que diga el testamento, es decir, si uno de los herederos está sucedido por sus propios herederos, sus descendientes, pues entonces esa parte de la que él renuncia pasará a sus descendientes o bien acrecerá al resto de los herederos. Es decir, la facultad de renunciar es individual. Cuando son varios herederos, un heredero puede renunciar y el resto aceptar, no vincula al resto la renuncia. Y si se renuncia, no es posible arrepentirse. No hay marcha atrás.
no hay marcha atrás. Igual que si aceptamos, es decir, hacemos una aceptación de la herencia, no podemos después renunciar, no podemos ir en contra de nuestros propios actos. Con la renuncia ocurre exactamente igual. Una vez que hemos renunciado, no podemos decir que lo que queríamos o queremos es aceptar la herencia. ¿Y es posible aceptar una parte de la herencia y otra no? No, ojalá fuese así, no habría tantas renuncias. O sea, no, cuando aceptamos todo, es decir, todo lo que forma parte de la masa hereditaria, los bienes que son más beneficiosos y los bienes que son menos beneficiosos, así como las deudas. No podemos seleccionar qué es lo que queremos aceptar y qué es lo que no queremos aceptar. Y acláranos, por favor, qué es y en qué circunstancias debemos o podemos acogernos a la aceptación a beneficio de inventario. Bueno, la aceptación a beneficio de inventario es una fórmula que se solicita cuando vemos que hay bastantes deudas y entendemos que a lo mejor después de abonar todas esas deudas, de pagar a todos los acreedores, puede haber un resto de esa masa hereditaria que podamos recibir. Y sobre todo porque la aceptación a beneficio de inventario lo que hace es que nosotros como herederos no nos hacemos responsables del pago de esas deudas. Es decir, si con la masa hereditaria no se cubre la totalidad de las deudas, no vamos a tener la obligación de cubrirla con nuestros propios bienes. No es igual que si aceptamos la herencia de una forma pura y simple, al final si hay deudas que no se cubren con la masa hereditaria, nosotros como herederos seremos responsables de su pago. Entonces, cuando los herederos creen o han hecho una averiguación patrimonial en la que hay bastantes deudas, tienen que solicitar la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Y si se decide aceptar la herencia, ¿qué impuestos debo pagar y en qué plazos? Bueno, el impuesto de sucesiones se genera en el momento en el que nos convertimos en herederos. Cuando se produce el fallecimiento de una persona de la que vamos a recibir una herencia, se genera esa obligación del pago del impuesto que debemos de pagar en un plazo de 6 meses. Sí es cierto que es prorrogable por 6 meses más, siempre y cuando lo pidamos con un mínimo de antelación. Es un tema más fiscal que civil, lo digo por los conocimientos que tengo relacionados con las herencias. Si solicitamos una prórroga en un plazo, creo que son 2 meses, un mes antes del vencimiento de los 6 meses, podemos prorrogarlo por otros 6 meses más, pero es un impuesto que tenemos que liquidar. Claro, ¿y hay que ser mayor de edad para recibir una herencia? No. Hay herederos que son menores de edad, pues porque son nietos que heredan de los abuelos o hijos que heredan de sus padres. No es necesario tener la mayoría de edad. La aceptación de la herencia se hará a través de sus representantes legales. No es necesario que seamos mayores de edad. ¿Y hay excepciones en el pago del impuesto de sucesiones? Bueno, es un tema, como digo, más fiscal que civil. Entonces, el impuesto de sucesiones depende de las comunidades autónomas. Tienen un tipo impositivo distinto. Entonces, dependerá también a lo mejor de las condiciones que se tengan, si tiene grado de discapacidad, etcétera. Pero la liquidación puede ser que salga cero, pero la liquidación hay que realizarla. Pues Cristina del Puerto, muchísimas gracias por aclarar todas estas dudas. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. 8:52 de la mañana. Vamos a ver cómo se